¿no es cierto? Señoritas y señores, buenas noches. ¿Quién desea compartir el deber? Power on. Su altavoz predeterminado ha cambiado a auriculares. ¿Me escuchan? Alguien hable, por favor, para escucharle. Sí, profe. Sí. Yo no les escucho. Maritza, no te escucho. Sí, profe, perdón, estaba terminando una reunión con un clientito. No. Esperen que algo hice. Power on. Bluetooth connected. Por favor, alguien hable. David, Ahí, profe, ¿nos escucha? ya, ahí sí les escucho. Muy bien. Fuerte y claro. Ya no se escucha nada, subir el volumen, dice. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí se le Sí, escucha bien. profe. Fuerte y claro. Ya, sí me escuchan. Muy bien, entonces, súbale a usted el volumen al que dice no se escucha nada. Ya. A ver, Stephanie Tipán, primera vez que le veo yo a usted. ¿Sí es alumna? Bueno, buenas noches, Licen. Sí, me encontraba un poquito enferma, pero no siempre estoy en clase. A veces no puedo prender la cámara porque en este horario salgo de mi trabajo. Ya, muy bien. A ver, Paola, comparta su... ¿Qué era? ¿Qué teníamos ahora? Yo sí sé, pero me hago el que no sé. ¿Qué teníamos ahora? Teníamos que hacer un mapa conceptual del resumen de toda la materia, Exactamente, un profe. mapa conceptual de toda la materia para hacer un recorrido de todo lo que hemos visto. La clase de hoy es un feedback de todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Y cada cual va explicando lo que ha entendido. Ahí le Máximo nos puede demoramos ver. hasta las 9:30. That's all. Y nos vemos el día sábado para cerrar con broche de oro este curso de gestión del cambio y manejo de conflictos. ¿Estamos? Ahí le puede ver, Pero, profe. Paula, ya ¿Aló? tienen que estar listos ustedes para... Sí puede ver la pantalla. No, todavía no. Pau, no. No me permite compartir. Perm- ¿Quién tiene? ahí le puede ver. No. Ya tienen que seguir el tutorial de Zoom. A estas alturas de la vida ustedes tienen que ser expertos en Zoom. No me deja compartir, me da un error. Déjeme arreglarle, profe. ¿Quién tiene? David, ¿tienes? Qué bonito se les ve. Profe, es que yo también tenía entendido que el mapa conceptual era, usted nos dijo también a mano. Puede ser a mano, puede ser a lo que sea, hermano, pero comparte. Listo. Explica, por favor. ¿Quién está compartiendo? ¿Es en serio que no sepan manejar el Zoom a estas alturas de la vida? Pero mi papá ya sabe manejar el Zoom. ¿Quién está compartiendo? Ahí dice que es pantalla de David Álvarez. Pero no habla el joven David. Ahí me escuchan. Ahí, ahí. Sí. Eso, ha estado mal conectado el micrófono, mil disculpas. Bueno, gestión del cambio. El primer día tuvimos la presentación de cada uno donde teníamos que convencerte para que nos contrates.
para gestores de talento humano y para supervisores administrativos. Eso hicimos de la primera clase, nos presentamos y bueno, fue eso más que nada. Y la metodología de cómo vamos a avanzar el módulo. Ya, y para la siguiente clase ya vamos al cambio personal. Y ahí en mis notas tengo que fue la transformación física, emocional, psicológica y social. Y ahí fue el libro de los 4 acuerdos que teníamos que Ya. revisar. Ya, y bueno, y aquí en los videos y comentarios no le puse porque me faltó revisar, la verdad, pero eso también eran las tareas. Acá tengo el proceso que hicimos del cuadro. em, hicimos en la clase virtual y también hicimos en la clase del sábado. Ahí vimos el libro, eh, ni yo no entiendo qué escribí. El poder de la hora. El poder de la hora, sí. Eso, y de ver fue relaciones interpersonales, ese tema abarcamos. Al siguiente sábado vimos el ser Ahí en humano. el tema de las relaciones interpersonales te faltan las relaciones intrapersonales. Y Ah, la sí, idea sí. es que vayan explicando lo que han entendido, pues, ¿no es cierto? O sea, ¿qué son las relaciones interpersonales y cuáles son las relaciones intrapersonales? Pero continúa, David. Ya. Bueno, es que lo que pasa es que si quieren voy explicando, pero estaba diciendo los temas que hicimos. Eso fue, hoy lo hice recién, pero sí revisé toda la materia y mis apuntes que había anotado. El ser humano estuvimos en la clase Cuerpo, Alma, Espíritu y ahí fuimos del libro Hábitos Atómicos. Y de ahí fue el deber, resistencia al cambio, manejo de conflictos y estrategias de los manejos de conflictos. Perfecto. Mm. Detallada toda la materia, ¿no es cierto? Sí, pero falta Vino con el expandirle un poco. famoso sílabus. Muy bien, David. O sea, así como que muy bien. No, pues no. Pero es ¿Cuánto le que yo, pondrías, yo Jocelyn? trabajo de 7 a 7. Jocelyn, a ver, primero, gratis, ¿qué te pasa, hijita? Por qué esa situación? Estamos en época navideña. No te cuadró el balance, tu jefe llegó mal genio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu lenguaje corporal te delata, en serio. Hagamos un chancho solidario o algo para ayudarle a Jocelyn, ¿no es cierto? Yo creo que el sábado tenemos clase solamente hasta las 9:30. Todos nos embarcamos en los autos y a Puesto Quito, hermano. A Puesto Quito. ¿Qué Sí, sí, caray? sería bueno. Pase lo que Vamos. pase. ¿Sí Sí, o no, buena idea, Betty? vamos. Claro, tenemos clase solamente hasta las 9:30, 10 máximo. Y de ahí sí, en mi auto entran 4 personas. A Puerto Quito. En el de Betty, otras 3, ya vamos 7. ¿Quién más tiene auto? Maritza, 5, dice, ven, ahí van a ir marcados. Ya estamos 10, ya llegamos. Ya llegamos, Jocelyn, para que te alegres, pues, hijita. Bien, ya, entonces lo espero. Comparte el deber, no es que, o sea, como estoy triste, no comparto el deber. Comparte el deber. Así te emocionas. Jocelyn Vázquez, por favor, comparte el deber. Que no puedo, o sea, lo tengo aquí, pero no puedo, o sea, como no sé cómo compartirlo acá en la computadora. ¿Qué les Tengo dije? ¿Ven aquí. que no hacen caso? Tania Soria, qué guapa que estás. Te ganaste un punto más. Tania, Bueno, Buenas noches, Tania compañeros. Soria. Buenas noches, Les dije, Magister. vamos a compartir el deber. Ese es el deber, hacer un mapa conceptual para poder compartir. Tenían que escanearle. Tómale una foto, no sé, haz algo. ¿Quién tiene el deber? Bien mal están.
Profe, Hoy, espérese un ratito hasta escanear los documentos para poder compartir. O sea, yo no le entendí que íbamos a compartir, la verdad, por eso tengo todas las hojas, pero sin escanear. Espérese un ratito, profe. de hecho, una persona... Le mandamos al WhatsApp y Yo fui bueno, nos magíster, yo escribe los fui Betty. puntitos. ya, Betty, pero usted está manejando, no puede compartir, ¿no es cierto? Sí, O no sea, puedo, yo envié al grupo, pero preferí eliminé porque le comprendí que se iba a exponer, pero no puedo, estoy llegando a casa en este momento del trabajo. exactamente, yo te entiendo. Pero como eres Gracias. una súper educadita, mandaste el deber. ¿Dónde está para Sí, yo aquí poder está, es compartir? más, aquí está, magíster. Sí, le llevo en Claro, la mochila. ¿dónde está el deber este para yo bajarle y Em, si quiere, le vuelvo a decir? pasar al WhatsApp. Claro, porque parece que le has eliminado. O sea, es en serio. ¿Qué pasa al Sí, WhatsApp para compartir? O sea, además de eso le eliminó el deber. O sea, no entiendo por qué. Para que no le copien, pues, Nelson. es que para que no copien. No, mentira, ya le pongo. Dice, muy Solo bien, déjeme buscar. el deber es para analizarlo en clase. Así dice en el mensaje. O sea, todos tenían que tener listo el deber. Aunque sea, tómenle una foto. Comparte nuevamente, que tú sí puedes compartir para bajarme ese deber y poder compartir mientras el resto, ¿no es cierto? Ya le pasé. ¿Ya le pasaste? Ojalá cargue. Sí, está cargando porque estoy en la LOAC Santo Domingo regresando a Quito y ya Eso se te fue. iba a decir, en Aloha hay tráfico, en Aloha hay tráfico, entonces, Sí, está lloviendo. no, adivinen qué, no se puede minimizar el Zoom durante la grabación de esta reunión. O sea, yo no puedo Oh, compartir. Entonces yo tengo que decir claro. aceptar. Bueno, de memoria Betty, les ¿le voy a puedes decir. pasar a Paola? Paola nos puede ayudar tal vez con la carga. Claro, alguien, Eh, uno de ustedes ya puede Ya le envíele bajarse puse. porque ya está en el WhatsApp. grupo de WhatsApp, por favor. Ahí está. Exacto. ¿Quién es? Ya ¿Quién le envío es? yo. Yo, pues yo. David. Muy bien, David, David. Ya. Abajo tienes cómo hacerle más grande. ¿Sí te das cuenta? En el filo, hazle más grande. Pero yo les voy a decir de memoria. Empezamos. Eso, David. Qué inteligente que eres vos. ¿No es cierto? Con el concepto de qué es el cambio. Yo me acuerdo que es el cambio. ¿Sí? Y iniciamos con que es un proceso de transformación. Y es por eso que dimos el cuadrito del proceso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos del proceso, Maritza Balseca? Todos saquen su cuaderno. Yo tengo que son siento, pienso, lo digo y actúo. Ese es el ser No, humano. Ese es el proceso de la el toma de proceso es la decisiones. tarea, Satisfacción. actividades, Recursos, normas, leyes productos, políticas, recursos, requerimientos. requerimientos y producto y cliente. Exacto. Exactamente. Póngale 20. Entonces, un cuadrito, ese cuadrito ustedes tienen que tener siempre en su mente, porque todo el mundo dice es un proceso. Todos los conceptos dicen es un proceso. La planificación estratégica es un proceso. El marketing es un proceso, pero la mayoría de personas realmente no tiene claro cuál es el concepto del proceso o cuáles son los elementos del proceso. Pero ustedes, como son súper tecnólogos superiores y recibieron la clase de gestión del cambio, dicen, ok, ¿cuáles son los elementos del proceso? Tenemos en la parte de arriba todas las leyes, todas las normas, todos los reglamentos, toda la parte legal, ¿no es cierto? Al interior del cuadrito dices, ok,
Si tú me dices que este es un proceso, identifiquemos los subprocesos, las tareas y las actividades. Y así ya vas ordenando, ¿no es cierto? Así ya vas ordenando todos los pasos que tienes que hacer para cumplir el proceso. Dice, ¿con qué recursos vamos a contar? Entonces tienes que decir cuál es el presupuesto para cumplir este proceso, ¿sí? ¿Cuáles son las personas involucradas en el proceso? ¿Estamos? ¿Qué materiales vamos a utilizar en el proceso? ¿Sí? Y obviamente la tecnología que se va a ocupar. Y por último dices, ¿y cuál va a ser el producto terminado? Porque muchas personas inician el proceso, pero no saben hacia dónde quieren llegar. Entonces tú tienes que decir, el proceso se termina cuando tengamos este producto terminado. Y el otro concepto que hablamos es quién, ¿no es cierto?, va a hacer uso del producto o servicio que vamos a entregar. ¿Estamos? Entonces, clarísimo el tema del proceso. Lo que me decía mi amiga Jocelyn, que ya se puso pilas, ya está en clases, ¿no es cierto?, es en cambio el proceso para tomar decisiones. Porque los seres humanos primero sentimos. Luego que era Jocelyn, pero despacito. Pensar, Ya. decir, actuar. Y hacer, ¿no es cierto? Entonces primero siento. ¿Qué deseo? Identifico mis emociones, identifico mis sentimientos. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cómo me siento haciendo esto? Luego pienso, ¿sí? Analizo la situación, analizo todo el contexto y digo, ¿esto es beneficioso? ¿Esto me conviene? ¿Esto me va a hacer daño? ¿Va a hacer daño a otras personas? ¿Es positivo o negativo? ¿No es cierto? Dice, sí, sí es positivo, sí, no pasa nada, no pasa nada, no va a tener mayores consecuencias, ¿no es cierto? De hecho, me va a hacer bien. Entonces dices, voy a hacer esto, voy a estudiar una maestría, voy a tener un novio, voy a tomarme unos tragos. David ya está pensando ya de tener comprada la entrada para verle jugar a su liguita, ¿no es cierto? Entonces dice, me voy al fútbol a morirme de las iras en el estadio, pero ya es una decisión consciente, ¿sí? Y ya se va. Y luego se va al estadio. Estamos, este es un proceso, ya te doy la palabra, Daniel. Este es un proceso de la toma de decisiones. ¿Estamos? Dime, Daniel. Como usted nos decía, profe, antes de tomar una decisión, hay que saber si es que nos va a hacer daño a los demás o si no, nos va a hacer bien a nosotros y hacer bien a los demás. Por eso tenemos que tomar en cuenta, antes de tomar una decisión, ver más allá. Si es que me hace bien a mí y le hace bien también a los demás. Exacto, pero primero tienes que sentir. Ahí, desde el punto de vista holístico o espiritual, te dicen, escúchale a tu alma. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo te sientes? Porque tu espíritu, tu alma, no tu espíritu, tu alma te habla. Siempre, siempre te habla. Pero no le hacemos caso. Entonces, el primer impulso que tú tengas, ese es el válido. Porque tu alma se comunica contigo exactamente en 9 minutos, en 9 segundos. ¿Sí? En 9 segundos te dice, ándate al estadio David o no te vayas al estadio David. Pero, ¿no es cierto? Supongamos que tu alma te dice, no te vayas al estadio, pero vos dices, me voy nomás, no ha de pasar nada. Aún te pasa algo, hermano. Porque tu alma sabe lo que va a pasar. Es por eso que, ya te doy la palabra, Maritza. Es por eso que es preferible siempre estar en silencio para poder escucharte a ti mismo, a ti mismo. ¿Estamos? ¿Quién alzó la mano? Laura, creo, ¿no? Profe, yo. Maritza.
Sí, usted también nos decía en esta parte que también tenemos que tener un punto de equilibrio, porque también tenemos que ser parte, ser responsables de las decisiones que estamos tomando. Por eso nos decía que respiremos, pensemos, analicemos y veamos las consecuencias a hoy en un punto de equilibrio. Entonces, si tomamos una decisión sin este punto de equilibrio, podríamos correr el riesgo de decidir algo mal por impulso, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Es por eso que tienes que respirar. Entonces vos dices, a ver, me hace daño. Primero, la pregunta es, ¿me hace daño? ¿No es cierto? ¿Me hace daño? ¿Me puede hacer daño? Inmediatamente haces la siguiente pregunta, que es lo que decía Daniel. ¿Puede hacer daño esta decisión al resto de gente? Sí, porque la intención es actuar conscientemente desde una perspectiva positiva. Acuérdense en que el ser humano es una mezcla de ángeles y demonios, ¿no es cierto? El yin y el yang, ¿sí? Lo bueno y lo malo. Todos tenemos esos dos componentes, se le puede decir. Eso te dice todas las filosofías, todas las religiones, todo el mundo. O sea, es un tema completamente aceptado. Ustedes se han visto el símbolo del yin y el yang, que es una parte negra con un puntito blanco y una parte blanca con un puntito negro, ¿no es cierto? Hay personas que hasta se tatúan la polaridad, dice. Ese es Exactamente, el del todos bien y del tenemos. mal. Exactamente, todo el mundo tiene lo bueno y lo malo. Entonces, conscientemente, yo tengo que vibrar positivo y hacer las cosas sin malicia, sin malicia. ¿Estamos? Mientras tú hagas las cosas sin malicia, te va a ir bien. Pero si vos dices, le voy a invitar al profe una cerveza para que me ponga 10, ya existe malicia, ya existe mala intención. Ya existe mala intención. Pero si vos dices, me voy con el profe y los compañeros a festejar el fin de curso, punto, no hay mala intención, no hay mala intención. O sea, actúas positivamente, vibras bien y obviamente vas a pasar bien, porque no estás preocupada de, ¿y a qué horas le digo que me suba el punto? ¿Y a qué horas y cómo le digo? ¿Será ahorita en media canción, después de la canción, primero le voy a dar una cerveza, bla, 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 bla? Estás pensando en la malicia. Pero si vos vas y dices, chévere, festejemos, hemos pasado el curso, qué lindo, jajaja, jijiji, y no conversas nada de notas, nada de clases, más bien te relajas, pasas bien. Si David se va al fútbol, ¿no es cierto? Y dice, chutes que yo tengo que hacer barras para que el otro pierda, ya existe malicia, ya existe malicia. Pero si dice, me voy al fútbol a disfrutar del fútbol, porque en el fútbol puedes ganar como puedes perder, hermano, ¿sí o no? ¿Cuántas veces se les cayó el campeonato a muchos equipos? Hay un, hay un famosísimo campeonato que se les cayó, se llama el Maracanazo, ¿no? Inauguración de estadio, bombos, platillos, y le ganaron a Brasil. Se quedaron con los churros hechos, porque el fútbol es así, el fútbol es así. Solamente nosotros nomás somos resentidos. El Messi falla el penal, no pasa nada. Nuestro amigo Egner falla el penal, casi le descomulgan al pobre individuo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay malicia. Pero si vas al fútbol y dices, ojalá ganemos, o sea, voy a disfrutar del momento, voy a disfrutar de la compañía, voy a disfrutar del evento. Vas en paz, vas en paz y pasas bien. Es cuando los chicos o las chicas van a la fiesta y dicen, es que tengo que hacerme un levante, pasas preocupadísimo de la situación y no pasa nada, sales frustrado. Pero dices, me voy a esta reunión, a esta fiesta, a disfrutar. Y vives relajado y dejas que las cosas sean lo que tengan que ser.
¿Estamos? ¿Sí te das cuenta la diferencia entre actuar en una vibra positiva y actuar en una vibra negativa? En tomar decisiones conscientemente, porque cualquier cosa que pase después de la decisión ya es tu responsabilidad, porque tú fuiste consciente de la situación que estabas haciendo. La mayoría de personas actúa por impulso, no por instinto, sino por impulso, ¿no es cierto? Dice, vamos nomás, y ahí es cuando se meten en el lío. Estamos. Clarísimo esto, ¿no? Luego conversamos acerca de los condicionamientos. ¿Cuáles eran los condicionamientos? ¿Quién me dice? El idioma, religión, costumbres y tradiciones. Te falta uno, Steven. Te falta el primero y el Aceptación, más, rechazo. la aceptación o el rechazo. Este es un ejercicio personal, ¿cierto? Que tienen que hacer ustedes para identificar cuál es su nivel de aceptación o rechazo. Y luego ya viene el idioma, ¿no es cierto? El lenguaje, por ahí debe estar, pero me acuerdo yo, la aceptación o el rechazo, luego viene el idioma, luego viene con el idioma el Religión. lenguaje, Religión, la costumbre, religión tradición. Y y la costumbres. Costumbre o costumbre, tradición. y la cultura y la costumbre. ¿Estamos? Pero decíamos, ¿cuáles son los factores de condicionamiento? ¿Cuáles son los factores de condicionamiento, mi estimada Estefanía Toapanta? Damaris, pondráste pilas que también te voy a tomar la lección. Sí, Ok. Es para ver si estás ahí nomás. sí, pero estoy con los datos. Bueno. ¿Qué fue, mi estimada Estefanía Toapanta? Está ahí, ve más arribita. ¿Cuáles son los factores que te condicionan? Profe, ¿cómo está? El resto también puede participar, no solamente yo. Esta es la gran oportunidad de los que nunca han participado para ganarse un punto, para saber que existen por lo menos. Porque les hago caer en cuenta que la plataforma está completamente terminada. ¿Sí? Existen 54 personas inscritas y nunca hemos pasado de 34 personas que se conectan. O sea, hay 20 personas que están en el aire. no sé Los si... factores de conocimiento, ¿sí? Son, gracias Emily, ya le subo el sílabus. Estaba esperando que me manden el firmado, el consagrado, pero me dijeron que le suba nomás el que yo mismo hice. Entonces, ya subo mañana. El sílabo estaba en Entonces, blanco. ajá. Entonces, el primer factor de condicionamiento es tu familia. Depende de el comportamiento, el idioma, el lenguaje de tus familiares, cómo tú vas a actuar, cómo tú vas a hablar, porque eso es lo que aprendiste. Y ahí dijimos que, ¿cierto? No podemos juzgar a nuestros padres porque ellos también fueron condicionados por los papás, por los abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo factor de condicionamiento es tu entorno social, donde vives, el barrio, ¿no es cierto?, la comunidad, el pueblo, donde vives. Luego viene la escuela, el colegio, el centro de educación en el que te pusieron. El otro factor de condicionamiento son tus amigos, las amistades que vas teniendo, que generalmente son en la escuela, ¿no? Igual vas hablando, comportándote como el resto de gente se va comportando. La universidad y por último, llegas al lugar de trabajo ya con todos esos condicionamientos. ¿Y para qué era importante, Maritza, conocer esto? Como profesionales de talento humano. ¿O por qué crees que sea importante conocer esto? Porque todos estos condicionamientos del pasado podemos determinar el perfil de la persona con la que vamos a trabajar. Exactamente.
Exactamente. Entonces, primero le entiendes y dices, este señor es así porque fue condicionado. Es por eso que es importantísimo saber de dónde viene y en las entrevistas les hacen, ¿no? ¿En qué colegio estuviste? ¿Y dónde viviste? ¿Con quién viviste? Etcétera, etcétera. Generalmente están en los test de esos de 400 preguntas que vos vas contestando, contestando, entonces ahí vas viendo. Nos dice, debe tener esta cultura. Te van viendo tus palabras, cuando relacionas las palabras, van viendo tu capacidad de dicción, tu capacidad de lenguaje, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje escuchas? Y obviamente en la entrevista personal hacen preguntas claves para escucharte cómo hablas, o sea, qué tipo de palabras empleas. ¿Estamos? Entonces ahí tú dices, hay que trabajar o darle el curso de tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ya vas manejando, le vas formando, para saber qué tipo de cultura tiene, cuáles son sus sistemas de creencias. ¿Estamos? Y Sí, dijimos profe. que lo más complejo es la aceptación o rechazo, porque esto influye en tu comportamiento. Porque o puedes ser muy creído, ¿no es cierto? Como siempre, muy es mucho, muy poco es poco. Entonces, la idea es tener un equilibrio en tu personalidad. No necesitas encajar, no necesitas aceptar las cosas como son para encajar en un grupo, en una sociedad. Tienes que tener tu personalidad formada, manejar tus emociones y sobre todo tener definido tu misión, tu visión personal y tus objetivos. Que en eso se resume todo el auto, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Hasta ahí preguntas? Profe, dentro de este proceso usted nos decía que también como personas tenemos que tener los tres autos, el autocuidado, el autocontrol y el autoconocimiento, porque eso era lo que nos iba a fortalecer para poder continuar después de haber curado nuestros traumas. Dentro de este Exactamente. proceso, ¿verdad? Claro. Entonces, el autoconocimiento te permite a ti saber, primero identificar esto, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje estoy utilizando y qué tipo de lenguaje tengo que utilizar? Porque no estás en tu casa, pues. Estás en el lugar de oficina, ¿no es cierto? Si es que tú te encuentras con personas que no tienen un lenguaje positivo, le sientas en tu escritorio como coordinadora, supervisora, algo de talento humano, ¿no es cierto? Y le dices, mi estimada fulana, nos hemos dado cuenta que estás utilizando un lenguaje negativo. Te recomiendo, ¿no es cierto?, leer este libro, le mandas a leer los 4 acuerdos y te recomiendo utilizar un lenguaje más positivo. Eso es facilito. Tú te das cuenta del lenguaje de las personas, pero así. Te sientas a conversar o comienzan a conversar calamidades, quejas y el mundo esto, este otro, este otro, este otro, o simplemente son personas súper positivas, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hemos pasado adversidades, pero las hemos superado. Hoy día, como jueves, fui a almorzar en la casa de mis padres. Subí la Florida. Jocelyn, deja de toparte la cara. Y con la novedad de que ya no hay los transformadores. Ya hay luz. Ya hay luz. Entonces, esa es mi percepción, yo les cuento lo que vi. Esas personas pasaron o no pasaron la adversidad. ¿Estamos o no estamos pasando ya el momento difícil? ¿Sí? Entonces, para que se den cuenta que todo pasa, absolutamente todo pasa. Y estamos a 12, ¿no? Mitad de mes. O sea, el señor presidente hasta aquí tiene cumplido el 50%. Esperemos que todos tengamos luz del 24 y el 31.
Y el man cumplió su palabra. ¿Sí te das cuenta? A lo que yo voy es que el ser humano, y eso les decía, es completamente resiliente. Y todo pasa. Toda adversidad pasa. Entonces, el autoconocimiento me permite, ¿no es cierto?, decir, he pasado toda esta adversidad. Es por eso que tienen que escribir a mano sus antecedentes, ¿no es cierto? Dónde nacieron, cómo nacieron, dónde estudiaron, qué les pasó, qué no les pasó, bla, bla, bla. Con el único fin de que ustedes se dan cuenta de que todas las adversidades que les pasó, sucedió en el pasado, ya están superadas. Están aquí, no se han muerto. ¿Sí o no? Logramos superar para que se conviertan en fortalezas. Lo que dice Maritza es cierto. Aquí se hace un FODA. Mis fortalezas, ¿sí? Mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Por si acaso quedarse embarazada o embarazar a alguien es una amenaza. Tienen que escribir ahí, no, amenaza, embarazarme. Eso no es una amenaza. Imagínate, Jocelyn, tú con embarazada ahorita. Una bebé no puede querer otro bebé. Exactamente. Se declaró bebé la niña Jocelyn. Mañana le tomo lista como niña Jocelyn Vázquez. Vos tienes que decir presente, ¿no es cierto? Imagina, Steven, vos, que te vengan con la noticia que te digan, Steven, mi amor, estoy embarazado. Se te acaba el mundo. No es que se te acabe el mundo, te complicas la vida. Te demoras más en cumplir tus sueños, te demoras más en cumplir tus objetivos. Tienes un asunto por resolver más. Te resta tiempo. O, como todo tiene un positivo y un negativo, puede ser tu moto, puede ser tu motivación para hacer las cosas. Súper simple. Yo como siempre hablo de mi familia, y por eso me hablan mis hijos. Mi hijo se quedó embarazado a los 21 años. El brother perdió el rumbo, pero se dedicó a ser papá. Dejó de estudiar, perdió el año en universidad, se cambió de universidad, bla, 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 3 universidades, todo lo que ustedes quieran. Hasta que un día dijo, tengo que graduarme por mi hija. Y se dedicó a estudiar. Le pasó el susto, obviamente, y se dedicó a estudiar. Obviamente se dedicó a trabajar, ¿no? Se dedicó a trabajar, todo lo que ustedes quieran. Pero tenía experiencia, pero no tenía el título. Hasta que un día dijo, voy a estudiar nuevamente. Le dije, ok, mijito, te felicito, qué buena decisión que has tomado. Porque solamente trabajando no se avanza mucho. Porque algún instante te van a pedir el título. En algún instante te van a decir, bueno, ¿y cómo firma? ¿Cómo firma, jovencito? ¿Sí o no? La hija se convirtió en un motivador para lograr las cosas. Ok. De ahí, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos, Damaris Toapanta? No me dirán que están sin luz. Profe, yo estoy sin luz, por eso estoy desde mi teléfono. Ok, no hay problema entonces, Damaris. Ya voy a hacer la investigación pertinente para ver si es cierto que está sin luz. Porque Ya le ahora la mando un mitad print del si país, desea interno que estoy sin luz, profe. la mayor parte del país ya tiene luz. ¿Qué más vimos de Stephanie Tipán? El manejo del cambio y también gestión. Yo también tengo el acondicionamiento, tengo también gestión del cambio, que aquí intervienen lo que son cambios estructurales, tenemos Los cambios tipos de culturales, cambio, cambios ¿no es tecnológicos. cierto? Entonces Ujú. ahí dijimos que había
cambios estructurales, cambio de procesos, cambios de tecnología. Entonces, existen diferentes tipos de cambio. Y Sí, cada uno de estos que tipos de cambio tenía igual un proceso y unas estrategias. Entonces ya tenemos clarísimos los tipos de cambio a los cuales podemos enfrentarnos en la organización. ¿Estamos? ¿Por dónde está? Cambio de mentalidad, cambio emocional, cambio de hábitos y algo más dice ahí. Pero súper bien Crecimiento personal. Crecimiento personal. y el crecimiento personal. Multifacético, dice. Personalmente, esto nos sirve o nos permite contestar la pregunta. ¿Cuál era la pregunta del millón? ¿Alguien anotó? ¿Cuál era la pregunta del millón? ¿Quién soy yo? Primera pregunta. ¿Y cuál era la siguiente pregunta? ¿A dónde quiero llegar? También. ¿En qué? Si es que no les he dicho, que estoy seguro que sí les he de haber dicho, ¿En qué posición estoy dentro de...? del organigrama también les dije. La pregunta del millón que ustedes tienen que contestar es la siguiente. Anoten, que veo que no han anotado, porque siempre les digo, siempre ¿Qué digo clase eso. de persona Quiero quieres ser. llegar a ser? ¿Qué quiero ser? Exactamente. ¿En qué tipo de persona me quiero convertir? Anoten. ¿En qué tipo de persona me quiero convertir? Y ahí venía todos estos, los cambios que teníamos que tener, ¿no es cierto? Primero, cambio mi sistema de creencias, mi mentalidad. Me cuadra con el video de... con qué video me cuadra? Participen, jóvenes. No, yo solito, yo mismo doy la clase solito. Con la cueva de Platón, que decía que tenemos que salir de nuestra cueva. Hicimos un análisis que significan las imágenes, que significa la cueva, que significa la luz, para conocer que tenemos la posibilidad de romper nuestro sistema de creencias y buscar el conocimiento. Entonces ahí cambiamos de mentalidad. También dijimos que es necesarísimo manejar nuestras emociones. Ahí dice desarrollo emocional, ¿no es cierto? Belén Alarcón, buenas noches, bienvenido. Entonces, dijimos que teníamos que seguir el curso de inteligencia emocional para poder controlar, entender y controlar nuestras emociones. Para poder entender las emociones de las personas, porque no podemos controlar las emociones de las personas, pero sí podemos entender. Y luego dijimos que teníamos que cambiar nuestros hábitos, ¿cierto? Y obviamente, producto de todo este proceso, tenemos un desarrollo personal. Y ya vamos enrumbándonos a lo que queremos ser. ¿Estamos? Aquí tenemos mi amiga Betty. Al rectángulo le ha hecho triángulo, ¿no es cierto? El cuadrado era en el interior, no al exterior. Y obviamente tenemos los recursos tecnológicos, materiales, físicos, económicos y talento humano. Y tenemos un producto para un cliente. Este cuadro está mal hecho, obviamente. Yo les diseñé el cuadro en
cuando tuvimos la clase presencial, ¿se acuerdan? Entonces, este cuadro tienen que mejorar. Luego, hablamos acerca de nuestra línea del tiempo. Esto sirve tanto para las personas como para las empresas, porque vos vas viendo cuál ha sido el desarrollo, ¿sí? Tanto personal como organizacional. Cuando te nombren jefe, lo primero que tienes que hacer es irte al histórico, a ver qué ha pasado, qué ha pasado, qué han hecho, para que puedas identificar lo que no han hecho. ¿Estamos? Entonces, porque si sigues haciendo lo mismo, vas a tener el mismo resultado, pues, ¿no es cierto? Entonces haces un análisis del pasado y dices, ajá, aquí les faltó hacer una encuesta o un estudio de clima laboral. Ajá, aquí no actualizaron la política del reglamento interno. Ajá, todavía seguimos viviendo en las políticas de la pandemia o antes de la pandemia, ¿no es cierto? Porque ustedes deben considerar que ya la pandemia se acabó, ya estamos en una nueva normalidad, ya estamos en otra época. Entonces, revisas el pasado, haces un análisis, ¿no es cierto? Ustedes manejan el FODA y dices, a ver, ¿cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Qué dejaron de hacer? ¿Qué dejaron de hacer? Y generas un plan. La forma que ustedes, a mí me enseñaron así, la forma para ascender, para que les tomen en cuenta, primero es cumplir el perfil. Y segundo, presentar un proyecto de mejora. Entonces tú dices, te tiene que mejorar este proceso o este es mi proyecto para mejorar tal cosa. Pero tiene que estar por escrito, considerando todo lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Es un proceso. ¿Cuáles van a ser los recursos? ¿Cuál va a ser el producto? ¿Quién va a utilizar el producto? Y sobre todo, ¿cuál es el beneficio? Entonces, te quedas del pasado, ahí está la línea del tiempo, llegas al hoy y generas un plan para el futuro. Y siempre, siempre, por lo menos, tienen que hacer a 5 años. Por lo menos, por lo menos. Porque si yo le presento a Belén Alarcón mi super proyecto, ¿no es cierto? Porque Belén es la gerente de talento humano, y le digo, le voy a presentar este proyecto. Y el proyecto es de 6 meses, un año. ¿Qué le estoy diciendo? Yo me proyecto solamente a 6 meses. Pero si le digo, este proyecto tendrá una duración o tendrá unos beneficios de 3 años, 4 años, por lo menos Belén me dice, chévere, hazte cargo del proyecto, ¿no es cierto? Ya te nombro super gerente, supervisor, analista, lo que sea. Ya me asciende porque sabe que yo me voy a hacer cargo de este proyecto por lo menos 3 años. Eso no es estabilidad laboral. Sí. Si hablamos del tema personal, entonces, ¿qué digo yo? Yo tengo mi proyecto de vida por lo menos a 5 años. Yo ya sé exactamente dónde voy a estar en 5 años. ¿Sí? Lo normal es hacer a 10 años, porque Belén tiene 22 años. En 10 años solamente tiene 32. Imagínate, no has vivido ni la mitad de tu vida. ¿Sí o no? Es por eso que se tiene que ir revisando, para que vayan viendo si se va cumpliendo o no se va cumpliendo los objetivos que se hayan propuesto. Preguntas hasta aquí. Tania Liz, yo Soria, tengo usted una está pregunta. rezando, que está en plena novena, creo que está usted. Aún no empieza la novena, el 16 empieza la novena. Si está atenta, Tania. Magister. Listen, estaba escribiendo. Ok. Yo tengo Y una el pregunta. resto tiene apagada la cámara. Así de simple, ¿no es cierto? Me acabo de dar un paseíto por todos los
por todos los que, por todas las pantallas. Tengo 4 pantallas y solamente hay 8 personas conectadas. Estándar, al lado, al lado. Ya. ¿Qué más? ¿Preguntas hasta aquí? Ya te quedaste anclada en mi máquina, Tania. ¿Y ahora cómo le desanclo? Vista. Nuevo. Pregunten algo. Yo tengo una pregunta, Alicia, Dime, Belén. pero es fuera del tema. Lo que pasa es que yo estoy haciendo el portafolio, pero no, o sea, el sílabo de usted no lo tiene colocado todavía. ¿Y qué tiene que ver el portafolio? Ah, el portafolio del estudiante. Sí, Ah, ya le subo mañana. No te preocupes. ya. Le subimos las juntas y... ¿Alguna otra pregunta? No. El banco de preguntas. El banco de preguntas. Pero estamos todavía en la materia, mi estimada Jocelyn. Todavía no terminamos del cuadro. Ya les dije que el banco de preguntas les voy a dar mañana, ¿no es cierto? Mañana ya es viernes. Por eso mismo. Tienes hasta el lunes para control B, control C, control B, control C. No tienes razón. Mañana en la mañana les paso por el WhatsApp. Luego, personalmente hablamos de que la única forma de cambiar o de solucionar, dar solución a nuestro pasado es perdonándonos, ¿cierto? A nuestros traumas, a nuestro dolor. Entonces tenemos el perdón como una herramienta. También hablamos de que somos súper resilientes, ¿sí? Hablamos del amor, considerando que todos estos son dones que tienen todos los seres humanos. Todos tienen la capacidad de perdonar, todos los tienen la capacidad de amar y todos tenemos la capacidad de ser resilientes. ¿Ok? Y luego ya hablamos de nuestro proyecto, ¿no es cierto? Nuestro proyecto de vida, hacia dónde nos vamos a concentrar. En la organización, ahí viene la planificación estratégica, que es la suma de objetivos, tanto a corto como mediano plazo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tiene que tener un objetivo, Jocelyn? Ya que te quedaste anclada en la cámara, no puedo mover la vista. No, esta no es. ¿Cuáles son los componentes de un objetivo? El tiempo, recurso. Y el nombre. ¿Ah? Primerito el nombre. Primerito el nombre, ¿cierto? Si no tiene nombre, es cualquier cosa menos un objetivo. Entonces, tiene que tener nombre. Luego del nombre, ¿qué tiene que tener? Fecha. Fe- Fecha. Tiempo. El tiempo, la ¿Cuándo? fecha, ¿no es cierto? Ajá. Luego, ¿qué tiene que tener? El recurso. Recurso, ya sea material o físico. Los recursos, ¿no es cierto? Me falta uno. El ¿Ya El dijimos el costo. costo? Lo financiero. El No, pero costo. el recurso es como lo financiero. Pues sí, necesito el money para No, la maestría. ¿O los no? recursos estaba abajo. Entonces, los Costos va principales son primero y después va recursos, nombre, materiales. tiempo, costo y recursos. Correcto. ¿Sí? Sí. Vas generando cada uno de los objetivos con estos componentes. Caso contrario, no es objetivo. Cualquier cosa es un sueño, es un anhelo, pero no es un objetivo, porque tiene que tener estos componentes. ¿Estamos? ¿Cuántas clases de objetivos hay? 3. Corto, mediano y Corto, largo mediano y plazo. largo Muy largo plazo. plazo. Exactamente. La suma de estos objetivos me da mi super planificación estratégica
porque a cada objetivo le vas a contestar cuáles eran las preguntas. Las 5W. Las ¿Qué, 5W. cómo, cuándo, dónde y ¿Quién, para cómo, qué? ¿O cuándo, por qué? por qué? ¿O por qué? ¿Y con quién? Exactamente. Y obviamente nuestra amiga llegó hasta ahí porque no puso nada referente a la resistencia al cambio, que dijimos que la resistencia al cambio, y se ha puesto bien, la resistencia al cambio es un tema de naturaleza humana. Todos los seres humanos tienen resistencia al cambio, porque en nuestro subconsciente, ¿sí? Lo único que quiere hacer el ser humano es comer y reproducirse. No más. No más, hermano. Cualquier cosa que tú le saques de la comodidad le vaya a generar un esfuerzo extra que dice no. Es por eso que la mayoría de personas no puede dejar los malos hábitos, ¿no es cierto? Entonces dice, es, prefiero estar viendo rico calientito una película que irme a estar en el gimnasio o trotando o haciendo ejercicio o cualquier cosa, porque me voy a desgastar. Eso es lo que piensa el subconsciente. Entonces, conscientemente tú tienes que decir, voy a hacer ejercicio porque voy a tener estos beneficios, ¿no es cierto? Voy a estar más lúcido, voy a tener más resistencia, voy a bajar de peso, voy a estar más lindo, voy a estar lo que sea. Porque tú tienes que convencerle a tu subconsciente de los beneficios que va a tener el cambio en el tema personal. En el tema laboral funciona igualito. Tienes que vender los beneficios a través de que era una comunicación abierta, la comunicación efectiva, ¿sí? El manejo de conflictos, ya que ya vamos a ver. La otra estrategia era escuchar, saber escuchar. Hablamos de que es necesario emplear encuestas, emplear entrevistas para poder saber qué es lo que siente el personal y poder dar atención a sus requerimientos o expectativas o necesidades. Y luego llegamos ya al conflicto, ¿no es cierto? Que es cuando dos personas defienden sus intereses, cuando dos personas tienen intereses opuestos, ¿sí? Y cada persona va o cada organización va a defender sus intereses. Entonces, el conflicto igual es de naturaleza humana, ¿sí? Porque su sistema de creencias les va a permitir defender sus intereses personales. Entonces, ya estamos en el conflicto, ya entendimos del conflicto, las causas del conflicto ya vimos, ¿no es cierto? Pueden ser económicas, pueden ser emocionales, pueden ser físicas, pueden ser externas, pueden ser internas, etcétera. Y llegamos a el manejo de conflictos. Entonces ahí nos decían nuestro amigo David que tenemos que identificar el conflicto, tenemos que crear un ambiente de comunicación, a enfocarnos en las causas, ¿no es cierto? No en el problema, sino en las causas. Tenemos que estar predispuestos a generar soluciones y quede por escrito los acuerdos y le dábamos seguimiento y control. That's all. Y uno que somos unos maestros. Me gusta el puñito. Ya, felicitaciones. Dejen de compartir. Ok, preguntas referente a la materia. Me falta solamente un tema, que es el origen del hombre. Nada más. Que hay personas que creen en el evolucionismo, hay otras personas que creen en el creacionismo. Las personas que creen en el evolucionismo, obviamente, son amigos de mi buen amigo Charles Darwin, que dicen que el ser humano es producto de un proceso evolutivo a lo largo de los años. Es decir, éramos
Willis, y después ya nos hicimos, no sé, culebras, después ya nos hicimos aves, y después ya nos hicimos seres humanos, y después ya nos hicimos monos, y después terminamos siendo seres humanos, producto de la evolución, ¿no es cierto? Esa es la teoría evolucionista. Y la teoría creacionista, ¿qué dice mi estimada Jocelyn? Conmigo tienes que estar despierta, Jocelyn. Dígame. Ahí está. Ven, es que no atiende, es que no atiende. ¿Qué dice la teoría Estoy evolucionista, Tania escribiendo. Soria, que estás guapísima de Papá Noel? Origen del hombre. Que Dios nos hizo a su semejanza y creó al Imagen. hombre, Exactamente, sí, creó al hombre y de la costilla del hombre creó a la mujer, de la costilla exactamente. derecha. O sea que somos producto de una creación divina. ¿Sí hablamos de esto? Profe, una consulta. ¿Esta teoría es la que estaba en el material de apoyo que decía la perspectiva holística o es otra perspectiva, la perspectiva holística? Sí, son tres expectativas. La Ah, una ok. es la creacionista, la otra es la evolucionista, y la otra es la que creen los extraterrestres. Así de simple. Que somos producto de la creación de seres de otro planeta. ¿Sí? Que vinieron los Profe, Anunnakis y que nos crearon y bla, 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 bla. Son las tres teorías más aceptadas, ¿no? Son las tres teorías más aceptadas. Solamente esa parte me faltaba explicarles. De ahí hemos visto todo el material. Desde mi punto de vista, considerando que ustedes son tecnólogos ya, los temas tratados, y considerando el tiempo, los temas tratados les van a permitir a ustedes manejar los diferentes procesos de talento humano. Les va a permitir a ustedes identificar la resistencia al cambio, les va a permitir a ustedes generar un proceso de cambio personal. ¿Sí? Y como yo sí estudié sociología, parte de sociología, psicología, y especialmente a mi amigo Wilfrido Pareto, yo sé que solamente el 20% de los que están aquí van a hacer bien el deber. El resto, con toda confianza, después de unos 3 años, 4 años, cuando ya sean gerentes, me llaman y me dicen, profe, ¿qué hago? Profe, no me acuerdo de esto, ¿me puede dar una mano? Y yo les contesto y les digo, ok, creo que debes hacer esto, este otro y este otro. Porque ustedes en 6 meses ya son colegas, ¿sí o no? Terminamos la relación profesor-alumno, profesor-estudiante, perdón. Estamos, ya se convierten en profesionales de talento humano. Ya somos colegas de profesión, porque yo estudié administración de empresas. ¿Sí? Y en un año ya somos colegas de maestría. ¿Se pueden imaginar? O sea, ya nos sentamos a elaborar proyectos. Los conocimientos que ustedes han adquirido les van a permitir ver de forma general, realizar un plan. Obviamente tienen que saber cómo realizar un proyecto para poder enfrentar los cambios tanto personales como organizacionales. Estamos con las personas que no nos veamos el día sábado. Que Dios les bendiga. Que les vaya súper bien en su vida personal y profesional. Cuenten conmigo, sin miedo, llamen nomás por interno. Profe, necesito que me ayuden en esto. Profe, ¿qué hago con esto? Profe, cualquier cosa. Estamos. ¿Dónde está mi amiga Betty? Betty, ¿dónde estás? Betty, ¿no es cierto? Si necesitas profe. personal para tus proyectos sociales, presentar un proyecto. De hecho, yo sí quiero tomarme un café contigo, Betty, porque hay varias Claro que consultorías que sí. están en el aire, que de pronto nos sentamos y presentamos. Entonces, sí me Claro que gustaría sí, con trabajar gusto. contigo. Sí, Al sí, ya tengo resto, que su Dios, número. Gracias.
Que Dios les bendiga, que les vaya súper bien en su vida personal, en su vida profesional y cuenten conmigo para cualquier cosa. Mi estimado Steven, algo iba a decir. Bueno, hasta aquí yo mi intervención. Dios les bendiga, muchas gracias y buenas noches. Steven. Ya. Profe, le iba a decir, para la maestría ya no sería tesis ni un examen, sino hacer un artículo, si no estoy mal, diga. No sé. Primero matricúlate, hermano. Matricúlate, pasa el año y después ahí te han de decir, tiene que hacer artículo con examen, artículo. Lo cierto es que esa parte no sé. ¿Alguna otra cosa? No. Gracias igualmente. Dios le bendiga, ingeniero Nelson Belén Alarcón. Muchas gracias, Belén. De igual manera. David Álvarez, te escucho. No, Nelson, gracias por el módulo, estuvo, la verdad, súper dinámico y, Sí, bueno, en muchas mi gracias. caso, refrescar los conocimientos, ¿no? Y los compañeros, todos creo que se engancharon bastante a la materia. Muchas gracias, de verdad. Las clases estuvieron súper divertidas, la verdad, y bien didácticas. Gracias, Nelson. Siempre a las órdenes. Betty, usted iba a decir algo, le escucho. Sí, gracias, Magíster. La verdad, una materia con contenido muy bueno. Usted habla la realidad de lo que pasa actualmente y eso hace muy interesante la asignatura, ¿no? Así que agradecerle de antemano, yo también a las órdenes en todo lo que pueda. Tengo algunas cosas también que conversar con usted, ya le he de timbrar la próxima semana. Pedirle algo, el día sábado es normal, eso no escuché porque recién me estaba conectando el horario, escuché algo de 9:30, no sé si era algo No. que Era una indicó broma porque o es quería normal. volver a visitar a Jocelyn. El horario es de 8 a 12, o sea, de 8 a 11:30, Ah, 12. ya, Y de Sí, a ahí las deja 8 por... en punto ya ya, nos vemos. eso nomás era. Maritza Balseca, le Ya, escucho. muchas gracias. Bueno, profe, yo también quería decirle que para mí la experiencia en esta materia ha sido bastante buena, por no decir extraordinaria, porque me ha permitido ver eh, tal vez lo que sabía que podía hacerse, pero a veces por el tema de qué pensará la gente, qué dirá la gente, eh, no he podido actuar de una manera correcta en el tema personal y en el tema profesional también. Y segundo, algo que sí quisiera destacar y que agradezco mucho que usted tomó en consideración es que la cultura de leer se ha perdido. A mí me encantaba leer, me ha encantado siempre leer y he perdido esa buena costumbre. Y con usted la he podido recuperar. Nos dejó muchísima literatura por leer o por escuchar para los que no tenemos mucho tiempo. Y solo quería que me recuerde en algo que tal vez yo sí perdí el enfoque de mi razón de ser, o sea, qué me gusta en la parte profesional. Recuerdo que alguna vez nos dijo un libro, pero no recuerdo qué libro nos recomendó para volver a tener ese enfoque de lo que estamos perdiendo. Entonces, me gustaría saber cuál era o cuál sería su recomendación para eso. Chuta, ahí sí le pones complejo, pero ¿cuál sería? O sea, yo creo que Hay también es, varios, a ¿no? veces uno Los hace lo genéricos, yo mismo creo que siempre es y empezar con uno los vuelve cuatro de eso una acuerdos. rutina cuando es así, ¿no? Y Claro, pierde ese enfoque. hábitos atómicos puede ser. El otro libro es El Caballero de la Armadura Oxidada. Ese es buenazo. Ese te permite enfocarte nuevamente. El otro para gestionar el cambio es ¿Quién se robó mi queso? Es un libro espectacular. También pueden leer Fish, El poder de la hora. Bueno, hay montones de libros de autoayuda que generalmente también te ayudan a encontrar tu norte, ¿no? Sí, la Hay verdad un también. libro que es chéverazo. Ese ya es para las personas que se dedican mucho a trabajar, en cambio. Se dedican mucho a trabajar. Su foco es el trabajo. Se llama, como Elizabeth dice, ven, yo me dedico solo a trabajar, solo a trabajar. El monje que vendió su Ferrari. Es espectacular. Ese, en cambio, te permite encontrar un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal.
Estamos, porque hay muchas personas que se dedican solamente a trabajar. Y bueno, la última aportación que quería hacer, cuando nosotros empezamos con su materia, usted nos enseñaba el tema, bueno, nos sugirió ver una serie, mi otra yo, una serie turca de 8 capítulos. La verdad, me di el tiempo de verla y pude entender en verdad cómo nuestro pasado, nuestra familia, ciertas creencias truncan nuestras metas o nuestros pensamientos sí se bloquean. Yo le conversaba a mi hijo mayor, que tiene 25 años, le dije, si es que en verdad esas experiencias y esos procesos que pasan dentro de la serie existiesen aquí en el Ecuador, tengo la certeza de que yo iría a hacer algo así. Y si quieres, te pongo en contacto con la persona que hace. Ah, gracias, profe, me parece espectacular porque en verdad Claro. yo considero que sí O es sea, súper bueno. todo hay en este país, pero o No sea, conozco. no está difundido, no está difundido. Claro que Sí, profe, hay, si es que puede, yo le agradezco porque me parece que es una experiencia y algo que sí se debe hacer. En mi caso, yo claro. creo que hay en el pasado hay muchas cosas que sí he venido arrastrando y que ese proceso me pareció espectacular. O sea, si es que hay en verdad, porque Sí. estoy siendo un poco negativa en eso porque no conozco, sería espectacular poder vivir una experiencia así. No, sí, sí, sí. Obviamente Maritza, tienes que seguir una secuencia de sesiones hasta que llegas a las constelaciones. Sí. Maritza, en ese caso yo te recomiendo una doctora biocodificadora que mi pareja en este momento, ella está siguiendo con esta doctora y es muy buena, excelente Claro. doctora. Y si quieres, yo te Gracias, paso el Betty. número para que puedas ahí hablar con ella y ella te agenda una cita. Gracias, sí, muy amable, gracias. Sí, pero la mía es mejor que la de Mónica. Ah, ya. Igual, profe, agradecerle No, todo el no, mentira, conocimiento. Y ahí tú linda la chequea. experiencia en todo el conocimiento personal y profesional. O sea, para mí ha sido muy enriquecedora, profesional y personalmente. Gracias. Ok, Maricha. ¿Alguien más? A la Nos una, vemos el sábado en el karaoke. Nos a vemos el las sábado, dos, profe. a las 3. Señoritas y Sí, el señores, resto Dios el les bendiga, sábado, ha sido profe. un gusto El resto el y nos sábado. estamos viendo. Tengan una buena vida. Hasta el sábado. Aquí llegó la clase. Buenas Nos vemos. noches.